jardines de la Embajada de Alemania los que aparecen ahora como el escenario de tu obra. Y pensando en el proceso que vos venís haciendo y en la manera en que trabajás, me aparecía una cuestión bien interesante entre lo que representa rediseñar el espacio entre natural y arquitectónico, porque finalmente este jardín es parte de la arquitectura, a partir de una intervención de un artista que a su vez tiene una obra muy rigurosa en términos de geometría, muy arquitectónica en términos de construcción de espacio. ¿Cómo funcionan estos dos pivotes entre las arquitecturas reales y esta chance de interferirlas desde tu trabajo? Bueno, básicamente funcionan a partir del contraste, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todo se opone a lo que, digamos, yo quiero armar. Entonces, la idea de construcción, digamos, a través de lo que sería el viento, hace que yo no pueda gobernar tanto lo que suceda. Entonces, hace que pueda soltar los volúmenes, como vos decís, rigurosos, geométricos, y que ellos interactúen con el espacio, porque el espacio tiene unas cualidades muy específicas, ¿no? Como vos bien dijiste, es un jardín, pero está muy alejado de lo que sería la naturaleza virgen o la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, un poco siguiendo la lógica que me propone el jardín, en relación a, bueno, los caminos donde yo puedo colocar los volúmenes, los huecos que hay entre las plantas, y bueno, las relaciones que se pueden establecer entre esas especies de sitios donde se hace posible la obra, digamos. O sea, yo vine con una idea, digamos, maquetada en el taller, de alguna manera, con el viento, con todos mis volúmenes a escala, pero aquí tuve como que empezar de vuelta, ¿no? O sea, tenía 2 o 3 ideas básicas, pero luego, bueno, me entregué a la interacción con el sitio. Que eso es lo mejor de todo, en realidad, Sí. es lo que a mí más me gusta de todo este trabajo que hacemos, y digo hacemos cada una desde su posición, ¿no? Vos como artista, yo como alguien que piensa con imágenes, que es lo que creo que hacemos los curadores. Y en ese sentido hay una palabra que es bastante recurrente en general cuando vos planteas tu trabajo y que recién la mencionaste varias veces, que es la interacción, la puesta en relación. Y me parece muy atractivo encontrar esta analogía que vos planteas entre esta interacción, entre este medio de una naturaleza hiperdomesticada y controlada y tu obra, y a la vez esta posible analogía entre lo que son las interacciones en un ámbito, este sería como una construcción simbólica en un ámbito real como son las interacciones sociales, ¿no? Hay algo de tu obra que siempre está entre esos dos espacios, el de lo simbólico y lo metafórico y lo real, lo social. Claro, en realidad focalizo en lo que es el color, en relación a esa idea, a ese concepto. Y justamente los colores son interdependientes y son interactivos, ¿no? Funcionan en relación al que tienen cerca o al que tienen lejos. Y de esa manera se constituyen como tales también. Entonces, digamos, tomo eso del lenguaje visual para digamos, hacer justamente una analogía con lo que son las relaciones en general sociales, ¿no? Entre las personas. Y bueno, pero también, o sea, el hecho de, lo que vos decías, el hecho de trabajar a partir de estos módulos tan rigurosos de alguna manera, hace que esa interacción se contagie un poco de lo natural, digamos. O sea, mi obra se contagia un poco de las plantas y las plantas se contagian un poco de la propuesta, ¿no? Bueno, lo mismo que sucede entre las personas, ¿no? Un poco somos en relación a otros y somos empáticos o simpáticos
de determinada manera, siempre en relación a otros, ¿no? Y de eso depende nuestra supervivencia también. Sí, eso es algo que resulta muy hermoso de ver este entorno, ¿no? La intervención está en proceso y hay mucho más para seguir montando y para seguir mostrando, sí, ¿no? Estamos en montaje. Por eso, estamos en montaje, pero justamente hay algo que me parece que viene al punto justo de esto que estamos conversando, de la interacción entre distintos términos, ¿no? Entre este ámbito que no tenía estas presencias, la incorporación de estas presencias y lo que cada una de ellas hace entre sí y con el ambiente, porque para donde mire puedo encontrar, o sea, el ojo va como saltando, por ejemplo, haciendo como una especie de selección entre los amarillos, los naranjas, los rosados, y cuando va haciendo esa selección va encontrando estos otros, los violetas y tu yal, y de golpe decimos, pero a ver, no hay ningún verde, porque el verde está en el entorno que es la constante, porque es lo que había en el lugar, y me parece que hay algo muy seductor y muy lúdico para el que mira, que es el encontrar estos ritmos, ¿no? Hay una cosa de ritmos, de tensiones, de fluideces que podrían hasta generar una partitura, a partir, una sonoridad a partir de las distintas intensidades y de todo este fluir que te va generando este modo de finalmente rediseñar el espacio a partir de tus módulos, ¿no? Y también es muy interesante como estos módulos que son más o menos los mismos que vos usás en otros lados, son otra cosa. Entonces, me interesa que profundices un poco más o que nos cuentes un poco más sobre esta hipótesis de trabajo. Digamos, yo me imagino una Carola Sech con su especie de tangram personal, por supuesto, con sus módulos y sus círculos, sus planos rectangulares, sus prismas, etcétera, sus distintos volúmenes, jugando al azar, o no tanto, según los casos, y construyendo en cada lugar su propio espacio, un espacio además de una identidad muy singular, porque nadie dudaría, mira, Carola Sech. Sí, bueno, todo ocurre dentro de una cajita, ¿no? Porque voy proponiendo cuestiones que deciden la morfología y los colores también de los módulos, no tanto en relación a lo que yo quiero, sino a lo que quiere ese azar que propongo. Por ejemplo, la alteración de los colores está dada por un juego con un dado. ¿Cómo es eso? Eso me parece fascinante, porque vuelvo a la palabra que vi que te incomodó un poco, lo de riguroso, pero lo de rigor lo digo en el sentido del rigor ortogonal, o sea, que hay una geometría muy pura, no hay accidente. El accidente está en otros lados. Me cuesta mucho esfuerzo hacer estos volúmenes. O sea, son muy netos, entonces este accidente entra por otro lado. Vos dijiste los dados, ¿cómo es eso? Sí. El azar. Sí, bueno, mira, trabajo básicamente con 4 familias de colores, que se corresponden con los 4 temperamentos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la amarillosidad, la rojidad, la azulidad, no el azul, sino una familia, ¿no? de colores. Y la mezcla entre ellos. Esa mezcla entre estos 4 grupos de colores va generando la diversidad, digamos, la diversidad de temperamentos, ¿no? Que también nos constituye como humanos y que nos hace únicos. Lo mismo los colores. Estos colores nuevamente no se repiten. Yo si, digamos, voy con mi set de módulos a otra intervención, parto de estos mismos colores, pero van a ser modificados por el dado, ¿no? A ver, ¿cómo es eso que se modifica? El dado sale el 2 y entonces el naranja es modificado por una pizquita del 2, que sería el azul, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, voy modificando, alterando ese color, depende de la intervención, digamos, que tenga en el momento, de ese modo. Y suponete que no te convence, ¿cómo funciona? Las familias permanecen, digamos, porque son amarillosidad, rojidad, azulidad, negritud.
¿Cómo si no me convence? Claro, porque el azar es algo que se impone sobre todo esto que se ve muy racional, como a priori, ¿no? Decir, como statement de artista, yo trabajo con módulos geométricos, con cuatro dijiste, familias de colores, etcétera. Arma todo un orden y de golpe introducís un elemento que lo desarticula al azar, justamente. Claro. Entonces, de pronto, en eso que te manda el azar, vos tenés que incorporar algo que no lo tenías previsto y te dejás llevar por el azar. Sí. Entonces, puede que el resultado ese no sea el que más te guste. Pero es una manera de domesticarme a mí misma, digamos, de alguna manera. Porque es mucho más sabio el lenguaje visual en lo que genera, ¿no? Como propuesta, que lo que yo quiera, digamos, como voluntad. Entonces, también en un momento me entregué como a esa voluntad del lenguaje visual, ¿no? Y bueno, al principio fue como un ejercicio, porque justamente, ¿no? Actuaba el gusto, actuaba las preferencias, no sé, las afinidades, pero luego me corrí completamente, o sea, y bueno, sale el azul para mezclar con el naranja, lo mezclo, ¿no? Y así fue, como una entrega, lo mismo a la morfología, porque supongamos, las cualidades de este sitio son muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto lo que yo quise, sino lo que pude también hacer en esta relación con la morfología que también me venía a priori, ¿no? Claro. No es un cubo blanco donde estoy trabajando, sino, bueno, un sitio con muchas cualidades de todo tipo, porque estamos aparte en la embajada alemana, ¿no? Y bueno, así que un poco me parece muy interesante entregarme a eso que sucede más que a lo que... Claro, por eso esa situación de interdependencia y de control y pérdida de control a la vez, ¿no? Que finalmente es una metáfora del mundo en el que vivimos. O sea, sí, nosotros podemos establecer parámetros de funcionamiento de lo que sea, pero después la realidad siempre se impone y nos presentan nuevos desafíos y nuevas cuestiones, ¿no? Sí, entonces, a mí me pegó muy fuerte los últimos 2 años el tema de la pandemia y darnos cuenta de cuán interdependientes realmente somos, ¿no? Y no solamente entre las personas que nos rodean, sino entre naciones, entre estados, entre poblaciones. Es realmente impresionante lo que se nos ha mostrado, ¿no? Como realidad. Y bueno, un poco también es una entrega a eso, ¿no? Que no dependen, muchas cosas no dependen de uno, ¿no? Ni de la voluntad de nadie. Es verdad, pero a la vez hay como otra vuelta dentro de esto que te estaba escuchando y pensaba en la voluntad, en el deseo, en la ilusión también, como elemento superador del azar, ¿no? Porque bueno, a vos el azar, digo, para seguir con la imagen de tu obra, el azar te impone determinadas cuestiones y vos asumís trabajar con eso, pero a su vez después volvés a tomar el control y componés con eso. Tal cual. Sí. Entonces, pensando en esto que vos decías de lo que representó la pandemia en este último año y medio, ya muy largo, casi 2, para todos nosotros y pensando en el proyecto que incuba y aloja en donde estamos, ¿no? En Bienal Sur, en su 3ª edición, nosotros nos planteamos a lo largo del año pasado, pero sobre todo en el arranque, cuando acabamos de lanzar el llamado abierto internacional el 14 de febrero del 2020, en marzo empezó a cerrarse todo, en abril Bienal de Venecia anuncia su posición, etc. Nosotros estábamos organizando Pensar Futuros Posibles, que empezó en mayo, y empezamos a recibir consultas de artistas en distintos sentidos. Uno, si podíamos ampliar el llamado abierto, otro, si podíamos dejarles acceder a su presentación porque la habían presentado antes de todo esto y querían modificarla. Y
Y junto con eso veníamos conversando con todos los que serían como integran la red de Bienal Sur y nos dimos cuenta que había algo en esta dinámica de Bienal Sur que de algún modo tu obra puede funcionar bien como analogía, que era la posibilidad de tener una serie de parámetros con los que venimos pensando y trabajando, pero a la vez de estar muy, muy abiertos a manejar la situación en lo que la situación plantee, en lo que el azar, digamos, o la aventura o desventura proponga, ¿no? Y esa condición de adaptación al medio, al contexto, a la comunidad, a la institución, que es lo que hace tu obra, se integra como si siempre hubiera estado aquí. También es la versatilidad, ¿no? de un sistema de pensar, ¿no? Digamos, la producción. Yo me acuerdo de ese momento que vos decís, porque yo estaba preparando un proyecto muy interactivo, extremadamente interactivo, había que tocar, había que mover, Yo digo, pero ¿cómo con esto ahora? ¿Cómo tocar? Si no debemos tocar, ¿no? El tacto quedó como anulado durante 2 años, sigue estando anulado, o bueno, por lo menos puesto en cuestión, sí. Y entonces dije, no, pero... Y realmente lo deseché ese proyecto. Pero bueno, una de las obras que va a haber aquí ahora también es interactiva, hay que tocar. Pero bueno, hay que lavarse con alcohol en gel y qué sé yo. Pero sí, fue un gran aprendizaje también, ¿no? En muchos sentidos, sí. Porque las cosas no son tan determinantes o no están tan determinadas como uno cree, ¿no? Entonces, bueno, a la vez hace que aprendamos a ser más flexibles en algún punto. Sin duda, y creo que la flexibilidad es algo que es necesaria a la posibilidad de convivir con y de intentar vivir en y entre la diferencia o las diferencias, ¿no? Y que de algún modo el entorno que nos crea tu obra para esta conversación lo está proponiendo, está entre las plantas, pero no las pisa, a lo sumo las cubre, pero bueno, está buscando los huecos, tratando de convivir con toda su presencia estructurante en un mundo orgánico el que arman estos setos, pero a la vez sin imponerse sobre, sino jugando con. Y creo que eso es algo que, digamos, que tu obra instala como metáfora visual, pero con lo que podemos seguir pensando. Sí, bueno, también, me fueron surgiendo muchas capas, ¿no? A medida bueno, es la tercera versión de esta obra de Como el viento, y cada vez que la volvía a poner en práctica, porque es una obra que si no está en acción. En acción no existe, ¿no? Está en potencia, guardadita, apilada. También empezó a perder sentido todo lo que propone la modernidad, es como lo que propuso, ¿no? La modernidad, como una época muy, como el fin de algo, ¿no? El fin de algo, pero realmente, o sea, es muy anunciado el fin de la modernidad, ¿no? Pero es como que... Mira, el otro día leía un sociólogo que justamente comentaba que esto era el fin del siglo XX, o sea, que todos esos paradigmas entre los que están los de la modernidad, más allá de su post tardía, etcétera, seguían vigentes, nos lleva por lo menos a revisarlos, a ponerlos en cuestión y a tomar otras decisiones sobre ellos. Y me parece que esta obra de algún modo lo expresa, ¿no? Incluso recuerdo las primeras visitas que hicimos a este jardín, donde imaginabas algunas cosas o lo explorábamos además y llegar a esta versión en donde la relación es mucho más cuidadosa con el jardín, incluso con quien va a venir a cuidarlo, etc. Hay muchos guiños a eso y las plantas creo que entre este momento y que se vaya la obra van a hacer su vida en torno y sobre la obra, y eso también es algo lindo a ir registrando y observando, ¿no? Sí, justo pensaba, digo, porque viste que tiene como brotes, ¿no? Muchos, sí. Entonces de acá a diciembre puede llegar a cubrir algunos módulos, que eso también es interesante, sí, ¿no? Seguro. Seguramente va a cambiar la morfología del jardín.
Y bueno, queda Y es entregada, parte, la es obra parte. queda entregada a ese devenir de alguna manera, ¿no? Es o así, sea, la vida es es así, parte- tampoco se, o sea, porque, claro, vos decías la rigurosidad, pero es así, porque es parte constitutiva de mi trabajo, ¿no? Porque yo el prisma este que ya hace años, suponete, que viene acompañándome, y, bueno, y lo elijo y se accidenta y bueno, y lo renuevo, es como un cuidado, eh, casi extremo, como que, bueno, Claro, pero es que son como que como no estas... quiero que envejezcan de alguna manera. Entonces dije, bueno, si envejecen, empiezan a envejecer. Y veremos, no sé. Seguro, Pero bueno, más también es la entregada a vida eso de los también. elementos. Claro, la vida de lo que de alguna manera creé como formas, ¿no? Y bueno, nada, estoy entregada a que eso suceda también, digamos. Muy bien.